Y en nuestro tema de análisis de hoy vamos a ver cómo la pandemia, que hoy día registró por quinto día más de 30.000 casos, cuáles son los efectos que han causado estos 2 años en la población mayor de 60, en la salud mental de los mayores de 60 años. Bueno, precisamente de eso es lo que vamos a hablar esta noche y lo tengo que leer acá porque tiene un cargo bastante largo. Vamos a conversar con la gerontopsiquiatra de la Universidad Católica, Susana Guzmán, Susana González. Muchísimas gracias por acompañarnos y lo leo inmediatamente. Ella es investigadora del Observatorio del Envejecimiento para un Chile con Futuro y además es integrante del Centro de Estudios de la Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica del CEBE. Susana González, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Matilde, un gusto estar aquí contigo. Llevamos 2 años de pandemia. Casi ya 25 meses desde que comenzó en China. Bueno, ya ha tenido efectos sobre toda la población. Tradicionalmente nos centramos en los efectos solamente físicos, pero la salud mental es una bomba de tiempo que ya empezó a tener sus explosiones, pero quiero que tú me cuentes qué es lo que ha pasado con la población mayor de 60 años. Ustedes hicieron un estudio bien detallado. Y bueno, ahí hay conclusiones que no son tan malas, fíjate, de acuerdo a lo que yo veo. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en estos 2 años en la población mayor? Mira, sí, el último reporte del observatorio, que es de ahora de principios de febrero, hizo fundamentalmente una comparación entre algunos indicadores de salud mental antes de la pandemia y ahora a 2 años de la pandemia. Cuando recién partió la pandemia también se había hecho un estudio chiquitito en la universidad para saber un poco cómo estaban, digamos, las personas mayores enfrentando todo lo que la pandemia estaba acarreando, no solo la pandemia misma, sino que el confinamiento, en fin. Y la verdad es que, como tú dices, en esa época ya habíamos detectado una resiliencia bien impactante de la gente mayor y lo confirmamos después también en estudios hechos en otras partes de Latinoamérica y de Europa también. La gente mayor durante el primer año de la pandemia fue tremendamente resiliente y acusó, la verdad, pocos síntomas de deterioro de la salud mental. ¿Y eso a qué lo atribuimos? Mira, eso se atribuye en general, yo te diría que la experiencia sí, y la experiencia ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando tú has vivido muchos años, has atravesado por muchas situaciones, y has atravesado por situaciones difíciles, por situaciones de crisis, por obstáculos en la vida, por pérdidas importantes, y todo eso va generando que tú utilices recursos psíquicos y que si no los tienes, los creas, ¿no? Por lo tanto, uno va acumulando como una especie de maletín de herramientas, digamos, psíquicas, para enfrentar las dificultades de la vida. Y ese maletín es bastante más abultado en la gente mayor que en la gente más joven. ¿Y da lo mismo, es independiente la conformación de este maletín de herramientas de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas? Yo te diría que no depende tanto del nivel socioeconómico de las personas. Yo te diría que uno ve resiliencia en distintos niveles socioeconómicos, distintos niveles educativos también. Ahora uno puede desagregar, digamos, el cómo tú te enfrentas a un obstáculo en la vida dependiendo también de los temas, ¿no? Las personas que tienen menos recursos económicos, por ejemplo, y menos educación, por supuesto que son personas que están enfrentadas a obstáculos de la vida que son distintos de los obstáculos que tú enfrentas si tienes otra situación socioeconómica, ¿no? Entonces, también ahí tú empiezas a desagregar en cuanto a qué tipo de dificultades tienes que enfrentar. Ahora, la pandemia ha sido de lo más democrática porque nos tocó a todos. A todos. Entonces hemos visto en la gente mayor que, mira, te ha llegado, bueno, y a todas las edades, ¿no? O sea, la pandemia nos ha hecho daño de alguna manera a todos, ¿no? Algunos desde lo económico, algunos desde lo familiar, a otros desde lo laboral, desde lo social, desde lo psíquico, desde lo físico, pero por algún lado la pandemia nos ha hecho daño a todos, o sea, estamos todos con abollones, digamos, por este asunto de la pandemia. ¿Y eso crea una empatía o no? Yo te diría que el primer año de la pandemia hubo mucho de eso, hubo todo un enfrentamiento desde los chilenos somos fuertes, ¿no? La solidaridad, estamos todos en esto, vamos a vencer al bicho, todas estas cosas, ¿no? Así como de estamos todos juntos, pero eso se agota, pues eso dura un rato.
Aquí en Chile estamos acostumbrados a tener esa reacción frente a los terremotos, por ejemplo. El terremoto dura unos segundos, cortas, después tú reconstruyes, ¿no? Pero esta cuestión ha durado mucho, ¿no? Entonces, después del primer año donde hubo harta como así, como solidaridad, empatía, como vamos que se puede, empezó el agotamiento. Entonces el segundo año ha sido distinto. ¿Y el agotamiento qué trae? ¿Trae rabia? ¿Trae frustrar porque uno sale a la calle y ve la agresividad? Eso es algo que estamos todos viendo. Yo te diría que en la gente mayor depende un poco. Depende de, como te decía, cómo ha impactado la pandemia, cuál es el significado que ha tenido para las distintas personas mayores. Una de las cosas que siempre los que trabajamos con mayores lo ponemos así como inmediatamente enfrente de cualquier cosa que digamos o que pensemos, es que las personas mayores son tremendamente heterogéneas, somos heterogéneos, somos muy, muy distintos por trayectoria de vida, por distintos grupos etarios, no estamos hablando de personas mayores de 60 para arriba, pero hasta de los 100 o 100 y tanto. Es mucho, claro. Es un grupo muy grande y que tiene características que tú, pocas de ellas puedes generalizar la verdad. Entonces, lo primero es que somos muy heterogéneos y por lo tanto la pandemia también nos ha afectado a todos de una manera bien distinta. Hay gente, por ejemplo, que ha estado ahora, como lo dice este reporte del observatorio, reportando más síntomas depresivos que antes de la pandemia, ¿no? Y los síntomas depresivos con bastante frecuencia se relacionan con pérdidas. Entonces tú dices, pucha, a lo largo de estos 2 años de pandemia tenemos un montón de gente mayor que ha tenido que hacer duelos bien difíciles. O sea, a mí me ha tocado atender varias viudas que han perdido a sus cónyuges por COVID, que es una re mala manera de perder a alguien. Además, en la situación en que enfrentamos la muerte esta vez, porque muchos no tuvieron la posibilidad de despedirse. Eso es lo más terrible. De hacer un rito como es el funeral, que sirve para cerrar de cierta manera un ciclo. ¿Qué se hace ahí, Susana? O sea, hacerse cargo de un duelo en una persona de una persona que fallece por COVID es dificilísimo, muy difícil justamente por lo que tú dices. No son duelos normales, ¿no? En los duelos normales tú tienes tu tiempo, tú tienes un velatorio, tú tienes a tu muertito ahí, vas, lo miras, abres el ataúd, te despides todas las veces que quieres, lo tocas, le haces cariño, le das un beso. Pero no, acá no. Mira, yo todavía cuando me acuerdo, yo atiendo a una señora que le tocó despedir a su marido cuando lo fueron a buscar al departamento para llevárselo al hospital, porque estaba ya con síntomas y había que hospitalizarlo. Y ella cuenta, ¿no? Y yo cada vez que me acuerdo de ella contando esto, se me pone la carne gallina. Cuando ella cuenta como, dice, y yo me despedí de fulanito y lo vi salir en la camilla del departamento y nunca más lo vi. Ni vivo ni muerto tampoco. Nunca más lo vio. Lo siguiente que vio fue un ataúd. Entonces son duelos muy, muy difíciles, tremendamente difíciles. Entonces, claro, cuando las personas han tenido que vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Pucha, no es difícil entender que puedan haber síntomas depresivos que se vayan instalando, ¿no? Es casi lo esperable. Yo te diría que es casi lo esperable. Sí, la reacción natural. ¿No? Ahora hay mucha gente a quienes se le ha muerto alguien cercano, tal vez no tu cónyuge, pero alguien cercano. Te fijas, la vecina, el vecino. La muerte ha estado rondando durante mucho tiempo. Y además que nosotros como sociedad no hablamos de la muerte. Le hacemos el quite lo más posible y esto nos enfrentó de una manera bien brutal. Claro. Pero claro, no pudimos hacer el proceso. Por ejemplo, las personas que tuvieron que enfrentarse a situaciones difíciles, tú decías, cada una la vivió de acuerdo a su etapa, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresan los sentimientos o digamos, las características de una depresión? Porque también frente a medida que avanza la edad, las personas muchas veces se van apagando o van teniendo digamos, un actuar más reposado, más lento. Pero ¿cómo uno sabe que esto es depresión y no es el bajón natural? Mira, la verdad es que bajón natural no hay. O sea, ahí tenemos que empezar a hablar un poquito de cuáles son las expectativas que uno tiene como sociedad respecto a las personas mayores, ¿no? Y como te decía, siendo un grupo tan heterogéneo, ya hay un montón de cosas que hemos ido derribando en el camino. Los últimos
las últimas décadas, respecto a todo lo que son estudios acerca de las personas mayores, han sido décadas de destrucción de paradigmas. Ha habido Sin cambios duda, de paradigmas, pero seguir, enormes, digamos. Falta mucho todavía, ¿no? La Entonces, infantilización tal vez uno es de la los más... prejuicios, claro, es que hay como un decaimiento natural, digamos, con la edad. Eso no es así. Lo cual no es así. Hay personas que sí, que se van apagando con la edad, que yo te diría que son personas que tienen a lo mejor poco estímulo, ¿no? O que no han generado un proyecto de vida, o que no han ido generando nuevos proyectos vitales, ¿no? Que es una de las grandes tareas que uno tiene como persona mayor, ¿no? Uno a lo largo de la vida suele ir instalando proyectos de vida bien contundentes, ¿no? Y se tiene la idea que como que cuando llegas a viejo ya tienes todo hecho, como que hiciste tu tarea y es como, ¿y ahora qué? Y la verdad es que uno siempre tiene que tener un proyecto vital, ¿no? Que tiene que ver a veces con cosas cotidianas, que se relaciona a veces con familia, a veces con crecimiento personal, a veces con cosas que quisiste hacer en la vida y no pudiste porque te dedicaste a otra cosa, porque no te dio el tiempo, porque estabas criando, porque estabas generando lucas, en fin, lo que sea. Y que a veces es el momento, digamos, ¿no? Cuando ya estás más libre, porque una de las características es que las personas mayores somos más libres que la gente que tiene menos edad, po. Claro. Y por lo tanto tenemos más libertad para generar proyectos de vida. Pero hay gente que no, que tiene dificultades, que no genera proyectos de vida, y esa gente tiende a ser más aislada, tiende a tener menos contacto con la vida misma, digamos, ¿no? A vibrar menos, a entusiasmarse menos, pero cuando una persona conserva o recrea proyectos de vida, es una persona que es tan vital como a cualquier otra edad, ¿no? ¿Y ese es un síntoma entonces de depresión? Que empiece... No necesariamente, hay gente más sociable, gente menos sociable, gente más vital, menos vital, y ahí es donde está lo heterogéneo, ¿no? No necesariamente... Como alguien, claro, el ideal del envejecimiento no necesariamente es esta caricatura, ¿no? De este viejo y esta vieja con pinta de gringo haciendo surf en la playa, ¿cachai? No va para allá. Va para el envejecimiento que tú quieras tener. El envejecimiento uno lo construye, es responsabilidad de cada uno de nosotros construirlo en la medida que contemos, digamos, con un entorno que favorezca eso. Pero el envejecimiento es algo que uno arma, que uno construye, que uno planifica. Que eso tenemos que empezar a conversarlo mucho, porque sí, en realidad tenemos tantos mitos asociados a las personas mayores, desde la infantilización, desde cómo se les llama, desde que, porque es adulto mayor, una persona mayor, el tema de los abuelitos, que es una cosa terrible, porque no, o sea... Los abuelitos, los viejitos, exactamente. ¿no? Y cosas más sutiles, por ejemplo, las autoridades cuando salen en televisión y dicen nuestros adultos mayores. Yo digo, oye, perdón, yo no le pertenezco a nadie. Exactamente. Siento mucho, ¿no? ¿Por qué vienen a decir nuestros adultos mayores? Y yo no soy la abuelita de nadie, claro. Claro, no soy la abuelita de nadie, menos todavía, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero ese tema hay que empezar a construirlo mucho, sí. Y da para mucho, porque las personas mayores efectivamente hay que hacer todo esto, porque además son muchos años. Yo lo que te quería preguntar es cómo lo enfrentaron las personas mayores, tal vez en el tramo, digamos, más cercano a los 80, 90, que decían, y me tocó escucharlo varias veces, ¿por qué me toca esto vivirlo ahora cuando yo sé que son los últimos años y tengo que estar encerrado? Eso ha sido muy duro. Eso ha sido muy duro. Yo se lo he escuchado a personas que yo atiendo que me han dicho, no es posible que a esta altura de la vida yo haya perdido 2 años. Y es muy doloroso, ¿no? Ahora, alguna gente tiene ese sentimiento de haberlo perdido y otros no. Otros se las han arreglado para que no sean 2 años perdidos. Yo cuando te cuento estas cosas me estoy acordando de todas las personas que yo atiendo, porque tengo ejemplos, sí, pero para todo, ¿te fijas? Entonces estoy pensando en un señor mayor que yo atiendo que cuando empezó la pandemia le estaba saliendo con una señora, él es viudo, estaba saliendo con una señora separada, saliendo, pololeando, y empezó esta cosa de la pandemia, entonces esto del contagio. Entonces se veían un día, entonces después tenían que esperar 2 semanas para volver a verse, para estar seguros de no estar contagiados. Entonces pasaron los primeros meses y estamos puro tonteando, entonces se fueron a vivir juntos. Cortaron por lo sano bien. Claro, entonces estamos puro leseando con esta cuestión, ya, ¿no? Además a esa edad tampoco uno la piensa tanto, porque tampoco tienes tanto tiempo por delante. Entonces la gente mayor, tú no ves estos pololeos así de 5 años, es como, no. Entonces, claro, ellos lo hicieron súper bien, dijimos, listo, ya, nos vamos a vivir juntos, y armaron, ¿no?, casa juntos, y estaban felices de la vida. Entonces, hay maneras y maneras, ¿no?, de apearse, como dicen en el campo, pero claro, hay otra gente que se le suspendió la vida,
Por ejemplo, con esto de los confinamientos terminó todo lo que era vida social para la gente mayor, una porque estaba prohibido, y otra porque todas las instancias donde la gente mayor acudía a distintas cosas, digamos, ¿no? Dispositivos tipo taller, tipo clases de no sé qué, tipo cajas de compensación, los clubes de adultos mayores en todos los barrios, todo eso se cerró, se cerró, y yo te diría que algunas cosas se han abierto, pero re pocas, o sea, no ha habido tampoco el año pasado, el segundo semestre del año pasado, que empezamos como de a poquito a bajar los contagios y a estar ya en condiciones de empezar a retomar cosas. La gente empezó a ir a los gimnasios, pero para la gente mayor no se abrieron las mismas cosas que se abrieron para la gente de otras edades. Entonces no ha habido un estímulo tampoco, no ha habido un fomento a recrear, a reabrir o a crear otras cosas nuevas, por último, que permitan que la gente mayor empiece a hacer las cosas que antes hacía. ¿Se puede retomar las actividades en el punto que uno las dejó? ¿Están los mismos deseos? ¿Cuál es el estímulo para hacerlo? El estímulo yo creo que la gente los tiene, ¿no? El estímulo en la gente mayor está. Yo creo que falta un poquito que el resto de la sociedad, que las comunidades, que las municipalidades se apliquen un poquito más al tema de ir un poquito, entre comillas, como al rescate de estas personas mayores que estuvieron confinadas durante mucho tiempo y que perdieron, porque no es como, sí, yo parto de nuevo donde me quedé. Aquí además hay una pérdida. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, la gente mayor, tú la tienes un mes sin hacer actividad física y la atrofia muscular es impactante, o sea, es muy rápida. Entonces el confinamiento inicial para los mayores 75, que fue total, no había permiso de carabineros, no había nada, ¿no? Esa gente después cuando pudo salir a la calle, ¿te acuerdas que las 2 horitas diarias que había para salir a la calle? Felices, abrieron las puertas de sus casas y dijeron, por fin podemos volver a salir a caminar todos los días, que es como la Biblia de los geriatras, salga a caminar todos los días. Sin duda. ¿No? ¿Cómo fue el deterioro Salieron a cognitivo? caminar, caminaron una cuadra, tuvieron que devolverse, claro. Porque no le daban las piernas, porque no le daban la respiración, porque perdieron estado físico. Pero eso se recupera. Se recupera. ¿Qué pasa con el deterioro cognitivo? Yo te diría que también se recupera, siempre y cuando no te hayas enfermado en el camino. Si te agarraste una demencia, las demencias no se recuperan. Si estás con un declive, digamos, más que deterioro, un declive cognitivo, no por desuso, porque dejaste socializar, porque dejaste de hacer las actividades que hacías, claro, eso se puede recuperar, ¿no? Eso sí se puede recuperar. Aunque hayas estado 2 años sin... Aunque hayas estado, bueno, uno no está sin hacer nada 2 años tampoco, claro. La gente confinada igual, veía tele, leía, no whatsappeaba, hacía videollamadas con la familia, con los hijos, con los nietos. Exactamente, el desarrollo de la tecnología, ¿cómo ayudó o cómo aisló? Yo te diría que la gente que sí ponía la posibilidad de manejarse con la tecnología fue un salvavidas súper bueno. ¿Y eso cómo lo viste? Súper ¿Era bueno. digamos, una herramienta que se usaba o este analfabetismo que muchos lo sentimos nosotros también es muy extendido en la población de mayor de 60? Sí. Hay un número importante de gente que maneja tecnología, básicamente teléfono celular y WhatsApp y videollamadas. En pandemia, los que no tenían experiencia en videollamadas aprendieron a hacer videollamadas. Ahora, de ahí, videollamadas por WhatsApp. Claro. Ahora, de ahí al Zoom ya... Era otro paso. Mucho menos. Yo te diría mucho menos. Entonces, claro, fue un obstáculo y en ese sentido, en el reporte del observatorio hay unas diferencias ahí que tienen que ver con nivel socioeconómico y una de las explicaciones que da una colega y amiga de la Daniela, que dice, claro, las personas que tienen más recursos probablemente tuvieron o han tenido durante toda la pandemia más acceso a los medios digitales y por lo tanto a mantenerse más conectadas con otros o con posibilidades incluso de hacer actividades a través de, o sea, yoga a través de la pantalla, gimnasia a través de la pantalla, asistir al teatro a través de la pantalla y un montón de cosas que estaban ahí, pero para eso tú tenés que ser alfabeto digital. Bueno, la cantidad de trámites también que había que hacer para sacar los permisos. Desde el permiso a carabineros para adelante, claro. Todo lo, digamos, AFP, etcétera, en los accesos a los beneficios estatales también. A los beneficios, claro. El mismo pase movilidad también. Entonces, mira, una de las cosas que yo un par de veces lo he relevado ha sido que la pandemia vino a poner como una necesidad prioritaria la alfabetización digital en los mayores. Exactamente. Prioritaria, o sea, esto no nos puede volver a pasar.
O sea, para la próxima pandemia, ojalá que no Ojalá que exista, no. pero para la próxima pandemia tiene que estar todo el mundo, ¿no?, capacitado digitalmente, sin diferencias etarias, porque no puede volver a pasar. Susana, ¿y el acceso a un profesional como tú para que pueda ayudar a una persona mayor a superar estos 2 años y todas las cosas que le pasaron o que le dejaron de pasar? ¿Cómo es el acceso? Mira, a raíz de la pandemia se han abierto accesos que antes no había y se han mejorado cosas que antes estaban como de una manera como bien poco desarrollada, digamos, que ha sido la atención telefónica, que es algo que sí está mucho más al acceso que la atención por pantalla. Senama tenía, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tenía desde siempre, digamos, el Fono Mayor, que era un teléfono de consulta que tenía Senama, pero que eran consultas más de orientación para personas que necesitaban, qué sé yo, mire, en fin, soy víctima de maltrato, necesito un abogado, entonces te daban un par de datos o te derivaban, mire, necesito, en fin, llevar a mi mamá a una residencia, entonces decís, mire, consulta en tal parte, residencia autorizada por Senama. Y ese Fono Mayor en pandemia se amplió, ¿no? Entonces Senama hizo convenio con un par de organizaciones de tal manera de que del Fono Mayor a las personas que consultaban porque la estaban pasando mal psicológicamente hablando, las derivaban, ¿no?, a un psicólogo o psicóloga que los atendía telefónicamente. Psicólogo y psicóloga especializados en adultos mayores, no cualquier psicólogo o psicóloga. Y te lo digo de verdad porque yo los conozco, digamos, o sea, conozco a la gente que estuvo atendiendo, digamos, durante toda la época más feroz, digamos, de la pandemia, atendiendo telefónicamente cualquier persona que llamara al Fono Mayor y que dijera, Bueno, me ustedes siento también mal, estoy vivieron un angustiada, colapso porque no sé había qué hacer, momentos en que era imposible en que era imposible encontrar una comunicarse, hora. claro. No, o tomar una hora con un psiquiatra, cualquiera que sea. Hasta el día de hoy, todavía. Claro. Todavía. Y bueno, y junto con eso otras iniciativas, está la Fundación Conecta Mayor, que también apuntó a lo mismo, ¿no?, a de repartir estos teléfonos acondicionados para mayores, números grandes, con aplicaciones, digamos, ya incorporadas en el teléfono, donde tú aprietas un botón y puedes, digamos, comunicarte con servicio de salud, con ambulancia, con emergencia, o puedes comunicarte con un operador, ¿no?, con el cual tú le puedes decir, mire, necesito conversar con alguien un ratito, y el operador te va a decir, dígame, cuénteme qué le pasa, ¿no? Eso, bueno, ha sido muy importante. Ahora, hay un tema que uno lo ve y lamentablemente lo ve a través de las noticias, los suicidios en las personas mayores. ¿Qué pasó durante la pandemia con los suicidios? Los suicidios disminuyeron durante la pandemia. Esa es una noticia positiva. Es una buena noticia, sí. Los suicidios descendieron considerablemente tanto en hombres como en mujeres, y en los distintos subgrupos etarios también de los adultos mayores ha habido un descenso, ¿no?, de los suicidios, no solo aquí en Chile, en otros países también. Esto coincide con estadísticas en general de países tanto aquí como en Europa también, ¿no? Mira, las interpretaciones, ha habido distintas interpretaciones. Esto no está escrito en piedra todavía, ¿no? Ha habido interpretaciones distintas, se ha comparado con otras catástrofes más o menos mundiales que ha habido en otras épocas, donde también se ha visto el mismo fenómeno, ¿no?, que también había una disminución de los suicidios, por ejemplo, durante la guerra. Claro, de ver que todos lo estamos pasando mal y que no es el propósito. contraste en que yo solamente lo paso mal mientras veo al resto ser feliz. Y además ¿Pasa eso? que aparece un propósito. Fíjate que una de las digamos, de los ejes centrales que tú ves en las personas que toman la decisión de suicidarse es la desesperanza, ¿no? Más que la depresión, que la tristeza, que la angustia, que en fin, yo te diría que dentro de todas las distintas emociones y sentimientos, ¿no?, que tú puedes listar, que atraviesan a una persona que está tomando la decisión de suicidarse, yo te diría que lo que está en primer lugar es la desesperanza. Y cuando hay una catástrofe como una pandemia, aparece un propósito, aparece la necesidad de movilizarte por algo, por cuidarte, por preguntarle al vecino si necesita que le traigas algo de la feria, por llamar a tu abuela todos los días por teléfono porque vive sola y no está pudiendo ir al club de adultos mayores, en fin, por hacer cosas, ¿te fijas? O sea, la pandemia, por un lado, claro, nos inmovilizó a todos y nos ha
he dado esta sensación tan rara como que el tiempo no pasa, pero al mismo tiempo pasó tan rápido, que es una paradoja muy extraña que todos la hemos vivido, ¿no? Pero por otro lado también nos dio un propósito, o sea, hay que hacer algo con esto, hay que pelearla, hay que cuidarse, hay que ponerse la mascarilla, hay que, en fin, mantener la distancia, haga esto, haga lo otro, cuídese, hágase responsable, preocúpese de la gente mayor, en fin, ¿no? Susana, entonces eso de alguna manera también te moviliza, pues te da algo, aunque suene como de teleserie, ¿no? Algo por qué vivir. Pero es tal cual una razón. Estamos, no sé si terminando, pero ya uno ve que esta nueva variante es más contagiosa, pero menos letal, y aparentemente uno tiene la esperanza que la próxima sea tal vez más contagiosa, pero ya que sea casi como un resfrío cruzando los dedos. Pero, ¿cuáles son los consejos que le darías tú a las personas mayores que ya están viviendo este segundo año, que vemos también con una cierta incertidumbre esperanzadora lo que se viene? Para que no decaigan. Yo te diría que el primer consejo, que este es el imprescindible, yo creo, de cualquier programa: vacúnense, por favor, sí, claro. Vacúnense. Primer consejo. Bueno, los adultos, ¿no?, han sido los más mateos en eso. Los más mateos siempre. No solo en la vacuna, en la mascarilla, en el confinamiento, en cuidarse, en todo, digamos, en todo, ¿no? Eso como primera recomendación. Segunda recomendación, bueno, hay vida, pues, hay futuro, estamos vivos. O sea, si la pandemia no te mató, ya, pues, hay que seguir viviendo. La vida está ahí, la vida se construye todos los días, uno se levanta todos los días con ganas de algo, hay cosas por hacer, hay gente a quien ayudar, hay gente a quien pedirle ayuda, ¿no? Hay gente por la cual hacer algo, hay gente que puede hacer algo por ti. La vida sigue, estamos ahí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay que seguir viviendo, si es tan simple como eso. Y la gente mayor, ese es el estímulo que tiene todos los días, seguir vivo. Cuando uno está en una edad donde la muerte es algo tan familiar, ¿no? Porque cuando uno es adulto mayor, la muerte se te convierte en algo cercano, familiar. Anda por ahí rondando, ¿no? No es una cuestión así como, la muerte así lejos, ¿no? Bueno, uno más aprecia la vida, pues, porque tú sabes que cada día es otro día que podría no haber sido, si se muere gente todos los días, ¿no? Y lo sabemos, la gente mayor lo sabe. Entonces, apelar a esta resiliencia, ¿no?, que aparece ahí en el observatorio, en el reporte, digamos, del observatorio, que ha sido de verdad corroborada en todas partes, y creer que las personas mayores se la siguen pudiendo y que después de este chaparrón, como otros que han tenido en la vida, ¿no? Una persona que yo atendí cuando fue el primer año de pandemia, digamos, ¿no?, y que yo le dije, bueno, ¿cómo te está yendo con la pandemia? Me dijo, sorprendente, me dijo, es increíble que a esta altura de la vida yo no había vivido una pandemia. Era otra es como experiencia vital. Otra experiencia más de vida, ¿no?, que no me había tocado. Entonces, bueno, las personas mayores somos personas que hemos vivido hartas experiencias no menores, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, ¿para qué hablar, no?, de la época de la dictadura, de la época de la predictadura. Los que estamos aquí en Chile, gente de otros países también tiene sus historias. Entonces, bueno, esta es una más. Lo valioso que son las Entonces, experiencias. si esto no te mató, bueno, vamos para la próxima, ¿no? Lo que sea que venga. Muy bien. Susana González, gerontopsiquiatra de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, dándonos este reporte, además, bastante esperanzador de las personas mayores. Que estés muy bien. Muchas gracias, Matilde.